profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias, Señor. Te damos el honor, te damos la gloria. En esta maravillosa hora, Señor, queremos suplicarte que seas tú quien nos dirijas, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda impartir la palabra a cada corazón, pues tu siervo solamente es un instrumento, Señor, en tus manos para traer la bendición, para traer, Señor, la frescura de tu palabra bendita. Hoy te pido, Señor, que te glorifiques, como siempre tú lo sabes hacer, mi amado Dios, que tu palabra pueda hallar, Señor, un lugar en nuestro corazón, que podamos recibirla como palabra tuya, como palabra de lo alto, como palabra que viene de los cielos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta oportunidad se titula Reconciliados por medio de la cruz. Este es uno de los temas que siempre que los tratamos nos impactan al hablar acerca de los beneficios que el sacrificio de Jesucristo ha traído a cada uno de nosotros, hermanos. Porque la verdad es que sin el sacrificio de Cristo no hubiera nada al hablar acerca de los aspectos espirituales. Sin el sacrificio de Cristo nosotros no estaríamos en este lugar en esta tarde. Sin el sacrificio de Cristo no tendríamos nosotros el perdón de nuestros pecados. Porque para entender este tema deberíamos nosotros recordar y remontarnos al tiempo del mismo inicio de todas las cosas. Cuando la Biblia relata en el libro del Génesis cómo Dios formó a la primer pareja y dice que los hizo perfectos, los hizo moralmente perfectos. Ellos eran espiritualmente santos delante de Dios. Pero sabemos también que hubo algo, ¿verdad?, que ocurrió y fue el pecado que se introdujo en el género humano y eso vino a quitar aquella santidad que el ser humano tenía. La forma tan especial de comunicarse con Dios, porque se puede ver a través de los primeros capítulos del Génesis cómo Dios se comunicaba con ellos, cómo se paseaba en el huerto del Edén para poder relacionarse con ellos. Pero cuando ocurrió la caída, ahí ya no fue lo mismo. Según la Biblia dice que tuvo que sacarlos, tuvo que expulsarlos del huerto y dice que puso unos querubines que guardaran la puerta de acceso al Edén y dice que ellos estaban ahí con unas espadas que revoloteaban, dice. De modo que se les prohibió el acceso a la bendición que tanto ellos habían disfrutado. Entonces, al entender esto, hay que saber que el plan de redención o el plan de salvación que Dios ya había preparado, ese se vino cumpliendo, pero paso a paso. A tal modo que los hombres del Antiguo Testamento, ellos solamente lo miraban como en el futuro. Los grandes profetas de Dios, aunque nosotros los admiramos tanto, lo cierto es que ellos no disfrutaron lo que nosotros sí disfrutamos en este tiempo, hermanos. A veces no alcanzamos a entender la dimensión espiritual a la cual Dios nos ha llevado a nosotros. Parecería raro esto que acabo de mencionar, pero es verdad. El apóstol Pedro, él dice en una de sus cartas que los profetas, dice que ellos indagaban diligentemente y dice que investigando acerca de quién era la persona en quien se iba a cumplir la gran promesa que Dios había dado del Mesías. Dice que ellos investigaban la persona, investigaban el tiempo, investigaban la forma, cómo se iba a llevar a cabo el plan tan glorioso que a ellos se les había revelado, pero en parte. Y dice que a ellos se les reveló que no para ellos estaban guardando todas esas cosas, sino dice para nosotros en este tiempo. Entonces hoy, de tal modo que el mismo Pedro es el que dice ahí, que dice que los ángeles anhelan mirar las cosas que Dios está haciendo a través de su iglesia. Los ángeles, aunque son poderosos, son más fuertes que nosotros, mucho más fuertes, pero la Biblia dice que no tienen el privilegio que usted y yo sí tenemos.
Y tenemos el privilegio de haber sido lavados con la sangre de Jesucristo, de haber experimentado el perdón de nuestros pecados, de ser llamados hijos e hijas del Dios Altísimo. Ese es un privilegio solamente para los seres humanos. Los ángeles no. Y usted sabe que los ángeles pecaron, algunos, ¿verdad? Una tercera parte dice la Biblia que siguieron a Satán, pero ellos no tuvieron perdón. Qué feo fuera que el ser humano no tuviera perdón, que una vez pecó y directo, ¿verdad?, al infierno. Pero no, Dios ya había preparado un plan para restaurar a esa descendencia de Adán que se había extraviado. Cuando hablamos de los beneficios de haber sido reconciliados, hermanos, nos vemos acá ante un espejo tan hermoso que aunque nosotros no merecíamos nada, pero hoy lo tenemos todo. Yo quiero que veamos en los primeros 2 versículos de la lectura de hoy la vida antigua que nosotros teníamos. Dice el versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Eso es lo primero que dice, éramos llamados incircuncisión. ¿Quiénes éramos nosotros? Gentiles. Y oiga lo que dije, éramos gentiles, porque hoy somos parte de la iglesia del Dios viviente. Hoy somos algo especial. Usted no se puede andar menospreciando hoy, ¿verdad? Yo siempre hago esa aclaración porque a veces lo malentendemos. Lo cierto es que la Biblia dice que nosotros no valíamos nada cuando estábamos sin Cristo. Estábamos perdidos, estábamos extraviados, ya lo vamos a ver también aquí. Pero una vez en Cristo, nuestro valor es incalculable. Porque valemos la preciosa sangre de Jesucristo. Cuando el enemigo le quiera decir a usted que no vale nada, usted recuérdele que vale la preciosa sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Porque hay momentos en los cuales el enemigo como que le pone tristeza al cristiano, ¿verdad? No sabe por qué, pero se siente mal. Se siente ahí como que nadie lo toma en cuenta, como que sí es indigno, como que sí es miserable, pero lo cierto es que el Espíritu de Dios nos da la fortaleza para saber lo que nosotros hoy somos. Somos hijos de Dios. Dice que éramos llamados incircuncisión. ¿Y quién nos decía eso? Los judíos. De cierto modo ellos tenían razón, porque ellos habían sido la raza escogida. El pueblo, ¿verdad? Desde allá, desde los tiempos de Abraham, Dios escogió a este hombre para poder traer una línea diferente. Claro, él era pagano antes, pero cuando Dios lo llamó, lo escogió, lo seleccionó y por medio de él venía una línea de gente piadosa que aunque no eran perfectos, pero Dios los había escogido. Entonces esa familia de cierto modo tenía la delantera por sobre los gentiles. Pero Pablo va a demostrar tanto en esta carta a los Efesios como en la de los Romanos que aún ellos no estaban completos todavía. No solo porque tenían la ley o porque tenían promesas o porque tenían pactos, lo tenían todo, no, necesitaban también de Cristo. Pero ellos no quisieron entenderlo. Algunos se convirtieron a Cristo, pero otros lo siguen rechazando todavía. Entonces nuestra oración debe de ser por Israel. Nosotros no somos enemigos del pueblo israelí. Nosotros oramos por la paz de Jerusalén. Eso dice la Biblia. El cristiano verdadero nunca se va a poner en contra de Israel. El cristiano verdadero está a favor de Israel, a orar para que Dios lo restaure a ellos. Entonces nosotros éramos llamados así, dice, incircuncisión. ¿Por qué? Porque ellos a través de la circuncisión, que desde los tiempos de Abraham era la señal del pacto. ¿Nosotros qué señal del pacto? Nada. Éramos paganos completamente. ¿Y sabe por qué nos criticaban los judíos? Porque nosotros comíamos de todo, ¿verdad? Cualquier cosa. Y ellos tenían su línea, ¿verdad? Su dieta, los animales que podían comer y los que no. Ellos se guardaban ceremonialmente, se lavaban las manos, se lavaban los pies y hacían un sinfín de ceremonias para ellos decir que estaban bien delante de Dios. Pero los gentiles no. Los gentiles no adoraban al Dios verdadero. ¿A quién adoraban? A la piedra, a la madera, al metal. Bueno, estampas y todo tipo de cosas. Dioses inventados por el mismo ser humano. Entonces los judíos de cierto modo tenían razón. Pero así era menospreciado el pueblo gentil. El versículo número 12 da una lista de 5 cosas que nosotros teníamos en ese tiempo. Mire qué terrible caso. En aquel tiempo dice que estabais, ¿cómo estabais?
Sin Cristo, así estábamos nosotros. Sin Cristo. Y yo creo que con solo eso es, como dicen, lapidario. El estar sin Cristo, eso quiere decir ya que estábamos condenados. Punto. Hasta ahí, con solo eso pudiéramos entender que no valíamos prácticamente nada. ¿Por qué? Porque al morir físicamente íbamos a ir a parar a la condenación eterna. Estábamos sin Cristo. No me voy a detener a hablar más acerca de esto porque usted sabe que Cristo es el ungido, ¿verdad? El que había sido prometido desde el antiguo tiempo. Pero ellos esperaban, los judíos esperaban. Los gentiles no sabían nada, los gentiles estaban perdidos completamente. Pero lo segundo que dice ahí es que estábamos nosotros alejados de la ciudadanía de Israel. Ellos sí eran ciudadanos de la nación israelí, los judíos. Pero nosotros dice que estábamos muy alejados. Y alejados usted puede tomarlo ahí en los diferentes aspectos. Puede ser alejados geográficamente, pero alejados más específicamente en aspectos espirituales. De cierto modo los judíos buscaban a Dios, ellos trataban de entender la ley, ellos trataban de agradar a Dios a su manera, porque se habían extraviado también. Pero los gentiles nada. Así que estábamos alejados completamente de la ciudadanía de Israel. Para entenderlo un poquito más, hoy las personas se duelen, ¿verdad? Cuando no les dan la ciudadanía de aquel país grande, ¿verdad? Ay, vienen tristes y van a una entrevista y como se tiene que pagar todo eso, ¿verdad? Y si no se la dan, viene, pero como que el mundo se le acabó, ¿verdad? Ay, Dios mío, se me cayó todos mis planes que tenía de prosperidad. Pero eso es el mundo, ¿verdad? Porque los cristianos no tienen su esperanza puesta en eso. Y es más, alguien si quiere viajar, yo le aseguro que el que es hijo de Dios, las cosas como que se le facilitan un poco más. Primero porque dice la verdad, ¿verdad? La otra gente trata de mentir ahí varias cosas. No quisiera seguir con ese tema porque es otra cosa, pero lo cierto es que el cristiano es diferente, hermanos. La ciudadanía de nosotros no está allá por el norte. La ciudadanía de nosotros no está allá por los países bien desarrollados del primer mundo, ¿verdad? Sino que la ciudadanía de nosotros hoy entendemos que está en los cielos. Pero ya vamos a llegar ahí. Mire lo que dice entonces. 3, dice que estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuáles eran esos pactos? Bueno, la Biblia habla de 8 grandes pactos, pero todo comienza, la importancia de los pactos con el pacto de Abraham. Porque Dios había prometido bendecir no solamente a Israel, sino que bendecir a las naciones de la tierra por medio de la simiente de Abraham, que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Hoy entendemos que Él es el cumplimiento de la promesa. Entonces, pero nosotros estando alejados y estando en el mundo de pecados, nosotros nada teníamos que ver con esas promesas. ¿Para quién eran? Para Israel. Cuando uno estudia un poco más los pactos, se da cuenta que Dios ha tratado por medio de pactos con la nación de Israel. Los gentiles nada tenían que ver con los pactos de Dios. Les había prometido una descendencia, les había prometido tierra, les había prometido bendiciones, y todo eso venía en proceso. Pero lo maravilloso es que cuando llegamos a lo que se llama el nuevo pacto, ya en el Nuevo Testamento, que fue profetizado por Jeremías, por cierto, ahí la bendición ya no solamente es ofrecida para Israel, sino que la bendición del nuevo pacto, que es en la sangre de Jesucristo, y se retoma lo de Abraham, entendemos que es para todas las naciones del mundo. Y lo curioso, Israel no recibió el beneficio del nuevo pacto. De hecho, no han entrado todavía el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto se basa en el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Y nosotros estábamos lejos en ese tiempo. Pero ahora ya se va a dar cuenta en el versículo número 13. Entonces dice que estábamos lejos de los pactos de la promesa. Estábamos, ¿qué más? Como número 4, sin esperanza. Esto es terrible. La esperanza es lo que mantiene a las personas en diferentes áreas, ¿verdad? En diferentes rubros. Pero si nosotros dice que estábamos sin esperanza, quiere decir que no, humanamente hablando, no había nada que a nosotros nos pudiera garantizar una salvación. Y no solamente aquí, sino que hay otros pasajes donde dice la misma verdad, que era tal la situación del ser humano que por sí solo no podía salvarse. Lo único que le esperaba al morirse era la condenación eterna.
porque no había esperanza. Dice Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron a una, dice. Entonces estábamos sin esperanza. Y por último, como número 5, dice, y sin Dios en el mundo. Ahí estábamos. Esa era la triste realidad. La vida antigua. Lo bonito de entender ahora que estamos ya en este recinto y que estamos en Cristo es que eso era nuestra vida antes, pero ahora todas esas cosas han cambiado y hoy podemos decir que esa era nuestra vida antigua, pero esos pecados ya fueron lavados, esa tristeza ya fue cambiada y hoy estamos libres para adorar y exaltar el nombre poderoso de Dios. Hoy sí. Porque ya no estamos lejos de los pactos, ya no estamos lejos de la ciudadanía de Israel, ya no estamos ajenos a los pactos, ya no estamos sin esperanza, ya no estamos sin Dios. Hoy tenemos todas esas cosas. Ay, podrá decir alguien, ¿y cómo es que tiene la ciudadanía de Israel? ¿Y cómo es que tiene las promesas de los pactos? Por la sangre de Jesucristo. Así como ellos son descendientes literales de Abraham, nosotros somos descendientes de manera espiritual. Porque eso dice la Biblia. Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, todos nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Ahora, la segunda parte del mensaje habla acerca de la obra de Cristo a nuestro favor. Aquí voy a enumerar 8 cosas. Número 1, en el versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, oiga que retoma cosas de las que ya dijimos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es la primera cosa. Nos hizo cercanos. Nos ha hecho acercarnos. ¿A dónde? Yo desde ya quiero poner las bases. No es que nosotros hoy somos israelitas en lo terrenal, porque hay personas con una mala comprensión de estos textos que ellos dicen, entonces nosotros tenemos que ser judíos, ¿verdad? Y la Escritura no dice eso. Usted y yo no necesitamos ser judíos para alcanzar la salvación. Lo que sí necesitamos es haber sido lavados con la sangre de Jesucristo. Tanto judíos como gentiles de la misma forma alcanzan la salvación. Entonces, ¿por qué yo voy a estar peleando y queriendo ser judío? No, dejo de ser gentil, pero tengo que ser judío. No dice eso la Escritura. Dice que nosotros tenemos que abocarnos al sacrificio de Cristo. Este primer versículo que hemos leído, el 13, dice que todo eso es en Cristo Jesús. Y la parte final dice, por la sangre de Cristo. Hemos sido hechos cercanos. Y aquí va a seguir el argumento, pero la carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la primera, también dice que nosotros hoy somos linaje escogido, real sacerdocio, nación, ¿qué dice? Santa, un pueblo, ¿cómo? Adquirido por Dios, para anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos ha llamado, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces éramos perdidos, éramos en aquel tiempo lejos, estábamos. Y el versículo siguiente, que es el versículo 10, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, hoy sois pueblo de Dios. Mire qué interesante ese texto. Y dice que en otro tiempo estabais lejos, hoy habéis sido acercados. Entonces es maravillosa la palabra del Señor. Pero como número 2, el versículo siguiente dice que por medio de Él nosotros tenemos la paz. ¿Cuántos son amantes de paz, por cierto, aquí? No los oigo a todos. ¿Cuántos aman la paz de verdad? Porque si no, quiere decir que somos conflictivos. Y las personas conflictivas no agradan a Dios, hermanos. Y tampoco agradan a las otras personas. El conflicto es aquello que se da entre dos bandos. En el caso de nosotros con Dios, por el pecado que habíamos cometido desde los tiempos de Adán, hizo una barrera de separación y nosotros ya no éramos amigos con Dios. Estábamos en guerra, estábamos en conflicto. Entonces, pero todo eso fue quitado por medio de la sangre de Jesucristo, y cuando nosotros dijimos, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, el perdón de Él vino a nuestra vida y jamás nosotros podemos estar hoy enemistados con Dios. Hoy Él nos mira como los lavados con la sangre de Cristo. Y cuando usted comete algún error o algún pecado, seamos claros, uno tiene que rápido decirle, Señor, lávame con tu sangre. Yo soy tu hijo.
Yo no soy del enemigo, yo soy tu hijo, así que yo te pido que me perdones. Rápido. Entonces estábamos enemistados, pero dice el versículo 14, porque Él, o sea, el Señor Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, de judíos y de gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué es lo que había ahí que nos privaba? El versículo 15, el siguiente, dice que era la ley. Pero esto hay que entenderlo bien, porque la ley no era mala. ¿O cree usted que la ley de Dios era mala? Si la ley Dios la había dado. Y a Tito dice Pablo que la ley es perfecta y santa y buena. Y si se sabe usar legítimamente, dice que la ley trae un provecho. Entonces el problema no estaba en la ley solamente, el problema estaba en el ser humano que por su pecado no podía cumplir con la ley. Y yo les aseguro que nosotros por sí solos no pudiéramos cumplir ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Estaríamos en la misma condición de Israel, pero entonces, ¿qué hace la diferencia hoy en nosotros? ¿Sabe lo que la hace? Es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Sin el Espíritu Santo dentro de nosotros, que Dios nos guarde y que Dios guarde a las otras personas que viven cerca de nosotros. Fuéramos personas, hermanos, que, bueno, usted puede ver en el mundo, pues, si esposos le quitan la vida a sus esposas, o viceversa, esposas le quitan la vida al esposo, o padres que matan a sus hijos, o padres que violan a sus hijas. ¿Por qué? Porque están atestados de pecados en todo tipo de maldad, no tienen ningún temor de Dios. Pero el que tiene el Espíritu Santo razona diferente. No le digo que no vienen malos pensamientos, vienen. Y ese es el ataque, ¿verdad?, del enemigo a la mente del cristiano, pero este a su vez se arma con las armas espirituales, como dice la palabra de Dios, de modo que podemos salir victoriosos. La paz es una realidad, dice que Él es nuestra paz. Hoy quitó todo eso que al hombre le causaba separación. La separación era entre judíos y gentiles, porque ellos decían, no, nosotros somos santos. Esos gentiles son inmundos, esos gentiles son animales, esos son perrillos. Oiga las expresiones para con nosotros. Era terrible, pero hoy dice que Cristo derribó todo eso, abolió las enemistades que estaban ahí. Ahora, hay que avanzar rápido porque como quiero mencionar 8 cosas acá. ¿Qué más hizo entonces el Señor? Como número 3, dice que nos reconcilió, el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahí en la cruz fuimos nosotros reconciliados. ¿Por qué? Porque ahí se pagó lo que nosotros debíamos. Estos pasajes son riquísimos, hermanos, en enseñanza bíblica y teológica. Porque la reconciliación no se podía dar si no había un pago. Aquí hay varias palabras que debíamos considerar. Y una es la palabra redención. Redimir es comprar por un precio. Para redimir a alguien se pagaba. Para comprar un esclavo que había sido vendido porque ya no tenían otras posesiones que dar, tenía que ir un familiar y tenía que desembolsar dinero y pagar, y decía, yo lo compro, ¿verdad? Lo que él vale, lo que él debía, yo lo compro. Y en el Antiguo Testamento había una figura que se le llamaba el pariente cercano o el pariente redentor. Y sabe, un ejemplo hermoso de eso está en la historia de Ruth y Booz. Booz es el pariente redentor, no tanto de Ruth, sino de Noemí, ¿verdad? Y por eso se casó con la viuda, ¿verdad? Con Ruth. Y ese hombre tenía el poder para hacerlo, tenía el capital para también hacerlo y tenía el deseo de hacerlo. Y todas esas cosas, mis hermanos, son figura de lo que el Señor iba a hacer en favor de aquellos que tenían una deuda grande con Dios. Teníamos eso. ¿Y quién la podía pagar? Nosotros mismos. Ya no. Una persona diferente tampoco la podría pagar, porque necesitaba una sangre pura y perfecta. Fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, que fue el pago perfecto por los pecados míos y suyos y de la humanidad. Todos los que deseen ser salvos pueden abocarse al sacrificio de Cristo.
Ese fue el pago. Entonces, por eso es que cuando entendemos la Escritura, se acaba la vanagloria. ¿Y quiénes éramos nosotros? Pecadores, caminando al infierno. ¿Y quiénes somos ahora? Creyentes, salvados por la gracia de Dios. ¿Qué hicimos nosotros? Prácticamente nada. Solamente oímos el mensaje predicado, solamente oímos el plan maravilloso que Dios tenía para con nosotros, y al entenderlo, entonces a través del Espíritu Santo se operó algo, el convencimiento a través del Espíritu, que ese es el tema que vamos a desarrollar primeramente Dios en jueves. Cómo el Espíritu Santo de Dios trabaja en la persona hasta convencerla que es un indigno pecador, un miserable que no merece nada, sino solamente la condenación. Eso es. Pero qué maravilloso también que nos hace entender que hay un pago que ya fue dado, y eso es lo que la humanidad no sabe, que el pago se dio en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Eso debemos predicar. Entonces dice que fuimos reconciliados, dice el 16, con Dios, ambos pueblos. Ahora, lo otro que quiero que veamos como número 4 es el versículo 17. Dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Oímos las buenas nuevas de paz. Vuelve a mencionar ahí la paz. Quiere decir que al Señor le encanta que su pueblo tenga paz con Él. ¿Cuánto le gusta esa paz? ¿Y la paz con el hermano y la hermana? También, ¿verdad? Tiene que ser así. Porque el Señor dice que sin paz y sin santidad, ¿qué cosa dice? Nadie verá al Señor. Nosotros somos de los que queremos ver al Señor. Entonces necesitamos estar en paz. Y como somos todavía carne, de repente hay algo que me causa incomodidad. Y de repente le causa incomodidad a mi hermano o mi hermana. Entonces tengo que correr rápido, primero al Señor, al pedirle el perdón. Y segundo, a la persona, a ponerme en paz. Así es. Y usted dirá, ay, como ya me puse en paz, entonces ahorita todo solucionado, ya no tengo ningún impedimento ni nada. Hermanos, siempre tenemos situaciones. Si yo hago algo que es incorrecto, yo tengo que pedir perdón, pero les aseguro que ustedes me perdonan y de repente, no sé si dentro de algunos pocos días o dentro de varios, pero luego vuelvo a cometer otra situación. Tengo nuevamente que pedir perdón. Y entonces van a decir, no, pero ya mucho, ¿verdad? Si anda cada rato pidiendo perdón, no, hombre, que lo perdone Dios, van a decir. Hay personas, hermanos, terribles. Hay personas que dicen, no, si, mire, esa es soberbia. La gente dice, no, si el que perdona único es Dios, dice yo que tengo que andarle perdonando. Esa es soberbia. El papel de nosotros es siempre, cuando reconocemos que hemos cometido una falla, pedir perdón. Si la otra persona no perdona, quien queda con el problema es la otra persona. Pero nosotros debemos libertarnos, hermanos. Es que eso quiere el Señor. De otra manera nosotros vamos a estar mal. Entonces dice que anuncia las buenas nuevas de paz. ¿A quiénes se le anunciaron? A los israelitas primero, fíjense. Nosotros no fuimos los primeros que les anunciaron las buenas nuevas. El mandato de Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde dice la Biblia? En Jerusalén, que es la capital de Israel, ¿verdad? Hablando espiritualmente. En toda Judea, que era la región del sur de Israel. En Samaria, que es la parte más al norte. Y luego dice, hasta lo último de la tierra. Entonces el orden así fue. Los primeros capítulos de Hechos hablan que el evangelio se predicó en Jerusalén, después trascendieron un poco a otras ciudades de la misma Judea, hasta el capítulo 8 usted encuentra que se predicó el mensaje ya en Samaria, y después en el 10 que se le habló a un gentil, a Cornelio, y con los viajes de Pablo se extendió el mensaje al mundo conocido, a Asia y a Europa. Entonces quiere decir que el mensaje vino primero a los judíos. ¿Pero qué hicieron los judíos? Ahí por el capítulo 13, ya en los viajes de Pablo, cuando él llega a una región que se llama Antioquía de Pisidia, él les predicó un sermón, pero tremendo. Quizás nosotros no llegamos a ese tipo de mensajes, pero lo cierto es que él les habló de todo el Antiguo Testamento, del plan que Dios tenía para con Israel. Y cuando esta gente lo rechazaron, él les dice, bueno, a ustedes era necesario que se les hablara primero.
Pero como ustedes se consideran indignos de recibir esto, yo me voy a los gentiles, dijo Pablo. Y se pusieron bravos, ¿verdad? Se pusieron enojados, pero ellos lo habían rechazado. Entonces después viene y se anuncia el mensaje, y lo más maravilloso es que aquellos que eran inmundos, que eran indignos, recibieron el mensaje. Y entre esos indignos, inmundos, ahí estamos nosotros. Porque éramos así, pero hoy hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Se nos anunciaron las buenas nuevas de paz, y nosotros ¿qué hicimos? Las recibimos. Pero no fue tan todo color de rosa, ¿verdad? No que de repente vengo la primera vez a la iglesia y don Adolfo quiere recibir a Jesucristo como su Salvador. Ah, sí, aquí estoy, ¿cómo no? No fue así, ¿verdad? No, en otro día. No, todavía no, ¿verdad? Tengo que solucionar algunas cosas. Mañana o el domingo. Así fuimos, o sea que costó, ¿verdad? Porque el ser humano siempre pone obstáculos, pone trabas, pone peros. Pero cuando Dios ha puesto su mirada en alguien, mis estimables hermanos, ese plan se va a cumplir. Sí, las buenas nuevas son maravillosas. Entonces, número 5, dice que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, dice el versículo 18. Porque por medio de Él, o sea, del Señor Jesucristo, los unos y los otros, siempre va hablando de los dos pueblos, de Israel y de los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahí está la E mayúscula. Por un mismo espíritu tenemos entrada. ¿Qué dijo el Señor, hermanos, en Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, dice, viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. ¿Cómo se operó eso? El Espíritu Santo lo hizo. ¿Cómo nacimos de nuevo? No por nuestra voluntad. Pedro dice que se utilizó la palabra. Él nos hizo nacer a nosotros por su palabra. Pero en el Evangelio de Juan dice que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, y en el capítulo 1 siempre de Juan dice que estos que han nacido de nuevo, 1:13 dice, estos no nacen de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino dice de Dios. ¿Por qué estamos nosotros hoy en Cristo? No por la voluntad de la carne. A veces, en algunos casos, ni siquiera los padres son cristianos, sino que los hijos son los primeros en convertirse. Entonces, esto es de Dios. A veces la esposa es creyente y el esposo no. O al revés, el esposo es creyente y la esposa no. Entonces, esto es de Dios. Esto no es porque viene en combo ahí, ¿verdad? La salvación. Claro que Dios quiere alcanzar la familia. Yo estoy claro. Pero no es en combo, sino que cada quien toma su decisión. Yo quiero a Jesucristo. Yo quiero la salvación. Y Dios va alcanzando, mire, a todas las personas. Entonces dice que Él nos hace uno y nos da entrada al Padre por un mismo espíritu. En el versículo 19 está la verdad número 5 que quiero que veamos. Somos conciudadanos de los santos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Alguien advenedizo es alguien que va así, de paso, es fugaz. Pero dice que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos. ¿Qué quiere decir? Que somos en uno solo, unidos con los santos de Dios, con los ángeles puede ser, o puede ser con los otros creyentes en Cristo Jesús, o con los judíos, que han creído en Cristo también. Conciudadanos, dice, de los santos. Es lo mismo que aquella palabra que dice coherederos, o sea que compartimos la herencia. En este caso compartimos la misma ciudadanía. ¿Cuál es la ciudadanía? Ya no solamente la de Israel, sino que una ciudadanía celestial. ¿Qué dice en Filipenses 3:20? Ahí un poquito más adelante. Dice, más nuestra ciudadanía, porque dice que somos conciudadanos, ¿verdad?, de los santos. Mas nuestra ciudadanía está en ¿dónde dice? No está en el norte, ¿verdad? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Qué maravilloso es esto, hermanos. Hoy somos parte de esa ciudadanía. ¿De dónde es usted? Bueno, somos de El Salvador, ¿verdad? Pero eso es lo terrenal.
Y esa ciudadanía llegará un momento cuando tiene su fin, cuando partamos de esta tierra, hasta ahí se acaba nuestra ciudadanía. Pero la ciudadanía celestial, esa va a trascender por toda una eternidad. Esa es la verdadera ciudadanía de los hijos de Dios. Somos conciudadanos, dice, de los santos. Tenemos ese lugar. Si no, pues el Señor no lo hubiera dicho. Porque Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, ¿qué dijo Él? Vendré otra vez y os tomaré desde a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Allá está nuestro verdadero lugar. ¿Cuántos años vamos a vivir aquí en la tierra? No se sabe, ¿verdad? Pero la Biblia dice que 70, algunos, los más robustos, dice 80. No se sabe cuántos, porque solo Dios sabe cuántos nos va a dar. Pero lo que sí es seguro, que si somos hijos de Dios, hermanos, vamos a tener una eternidad en la patria celestial. Esa es nuestra verdadera patria, nuestra verdadera casa a la cual nos dirigimos. Aquí en esta tierra lloramos. Y si se nos va un familiar, Dios mío, nos deshacemos en llanto y pues es normal, ¿verdad? Porque somos seres humanos, tenemos sentimientos, amamos a nuestros familiares y hay que hacerlo, ¿verdad? Pero espiritualmente nosotros sabemos que esa persona pasó a una vida muchísimo mejor. Ahí en el mismo versículo, la verdad número, ¿qué vamos ya? 7, ¿verdad? Dice, y miembros de la familia de Dios. Entonces hoy somos miembros de la familia de Dios, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Yo siempre lo digo a manera así de ilustración y siempre nos reímos porque ¿a quién le gusta que hablen mal de su apellido? A nadie, ¿verdad? Cuando dicen ahí Sánchez, Sánchez, mejor apellido, pues, ¿verdad? No, el mío van a decir ustedes. Zavala, ¿verdad? Zavala. Sí, ¿verdad? Martínez. ¿Quién, verdad? ¿Quién? Pues quién, como el apellido de uno, ¿verdad? Y le gusta. Hay veces hay lugares donde no le dicen el nombre a uno, sino que le dicen su apellido. Y uno, ay, con qué orgullo ahí, ¿verdad? Sale uno, yo soy señor Sánchez, o señor ¿qué? Señor Bolaños, ¿verdad? Y uno ahí se siente bien. Pero el apellido más especial que nosotros tenemos no es Sánchez, ni Martínez, ni Pérez, ni todos esos que hay aquí, apellidos españoles o de otro idioma, sino que el mejor apellido que nosotros podemos tener es hijos de Dios. Dice en esta misma carta a los Efesios, un poco más adelante, que de Dios Padre toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra también. Fíjese que somos familia, no solamente entre personas, entre los lavados con la sangre, sino con los mismos ángeles de allá del cielo de Dios y todos los que son parte de la familia de Dios. Nuestra familia es grandísima entonces. Somos hoy familia de Dios. El Padre nuestro, claro, terrenal tenemos uno y lo estimamos, lo amamos y todo eso. Pero el Padre, hablando espiritualmente, es nuestro Dios. No hay mayor privilegio que ser hijo de Dios, ser parte de la familia de Dios. Y por último, como número 8, nosotros también hemos sido edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Esa parte es profunda, por cierto. Porque el fundamento aquí mismo se dice que es Cristo, Él es la piedra. Y usted sabe que en las construcciones siempre lo que vale es el fundamento. Si no hay un verdadero fundamento, un muro se va a caer. Una casa se puede caer rápido ante un movimiento fuerte. Pero el que está con piedras fuertes o con fundamento fuerte va a prevalecer. Hay varios pasajes donde la Biblia dice que Jesucristo es la piedra. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:10, ahí se dice que Él es la piedra principal. También el apóstol Pedro en su primera carta, 2:4, dice que Él es la piedra viva. Y después dice que nosotros somos piedras también vivas. O sea que no solo el Señor es piedra viva, claro, Él es la piedra principal, la piedra angular, dice. Pero nosotros somos piedras vivas. ¿Sabe por qué? Hoy la Biblia en estos versículos últimos dice que nosotros somos como un edificio que va formándose. Mire lo que dice.
el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. ¿Sabe cuál es ese templo? No es este, mire, sino que somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Y se está formando todavía. ¿O cree usted que ya están completos? Faltan todavía algunos miembros, algunas piedras. Faltan algunas piedras. En ese buen sentido, sí somos piedras nosotros. No piedras porque seamos así todo golpeantes, ¿verdad? Todo raro. Sino piedras que van conformándose en el edificio de Dios. Ahí se va formando, dice el 21, para hacer un templo santo. 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí está trabajando el Señor en nosotros. Pero ya somos piedras que van siendo edificadas. El edificio está creciendo hasta terminarse. Y cuando el último de los que están en la lista de Dios, no en la lista de la iglesia, sino en la lista de Dios, se convierta, entonces si el Señor viene por nosotros y nos vamos. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos nosotros, ¿verdad? Porque solo en la soberanía de Dios está cuándo se completará el número de los salvados en su plan redentor. Pero mientras eso no se cumple, todavía nosotros tenemos la oportunidad de agradarle a Él. Tenemos la oportunidad de trabajar en su obra. Tenemos la oportunidad de seguir disfrutando de las bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque si usted se fija, la primera parte era fatal, pero la segunda es riquísima. Y esto, claro, lo pasamos así rápido, pero yo sé que bien pudiéramos haber hablado más. Pero que el Señor nos guíe a ser agradecidos siempre y poder reconocer lo que Dios nos ha concedido. Cierre sus ojos y démosle gracias al fiel Salvador. Digámosle: Padre amado que estás en los cielos, oh mi gran Señor, mi gran Dios, hemos reconocido que solamente tú, Señor, nos has permitido hoy estar en una posición diferente. Nos has reconciliado. Antes estábamos enemistados contigo, mi amado Dios. Estábamos perdidos. Estábamos sin Dios, como dice tu palabra, sin esperanza en el mundo. Mas ahora, Señor, tú has hecho obras preciosas en cada uno. Sin merecerlo, nos diste de tu Espíritu Santo. Sin merecerlo, nos perdonaste de nuestros pecados. Y ahora, Señor, solamente nos pides que seamos agradecidos, que caminemos con pie firme, con pie derecho, que seamos un pueblo santo, nos dices hoy, que nos apartemos de toda inmundicia, de toda contaminación que el mundo ofrece. Ahí estábamos antes, mas ahora hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Hemos sido libertados de las cadenas que nos oprimían y hoy estamos libres. Podemos levantar nuestras manos, podemos abrir nuestra boca sin ninguna pena y decir que tú eres grande en misericordia, eres rico en misericordia. Señor eterno, oramos también por aquellas personas que todavía no te conocen, por aquellos que puedan vernos a través de la red y que tú, mi amado Dios, puedas tocar sus corazones, que puedas transformarles, que puedas cambiarles, porque el tiempo de salvación todavía no ha pasado. Hoy es el tiempo especial. Hoy es el tiempo en el cual puede cambiar su vida, estimable amigo. Entréguele su vida al fiel Salvador y verá cómo su vida cambia. Porque solo hay alguien que puede cambiar la realidad de las personas y ese se llama Jesucristo. Recíbale hoy en su corazón. Y yo oro por usted. Y dígale: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados porque te he ofendido. Te pido que me laves, que tu Espíritu Santo pueda venir a mi vida para enseñarme una nueva forma de vivir. Guíame todos mis días. Guíame a través de tu Espíritu Santo. Quiero servirte. Quiero ser parte de la iglesia, de ese pueblo que tú has conformado, provenientes tanto de judíos como gentiles. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos?
Dele aplauso al Señor. Maravilloso, bondadoso nuestro Dios. Amén y amén.